Max Planck. Max Planck. He leído Pinas y había Max Planck de momento. Es que viene mal escrito, ¿eh? Yo digo, será otro. Además, el alemán, el acento alemán es fabuloso. Actualmente es el presidente del grupo técnico de la Red Europea de la interferometría de muy larga base. Son las siglas, te digo que ver, VLBI. En realidad no es otra cosa que la observación de un objeto celeste a través de una multitud de telescopios. Exacto, así es. Bueno, la conferencia de hoy se titula Impactos sobre la Tierra. Pablo hablará sobre los impactos corrientes de todos los días, sobre los impactos históricos que históricamente han sido muy importantes. También hablará de los impactos posibles, futuros que puede haber y las medidas de protección que se puede tener contra ellos. Este es un tema muy mediático, porque mismo habla un científico de este tema como el hombre de la calle, ¿no? Esto de los impactos impresiona además, da miedo. Vamos a escuchar a Pablo de Vicente a ver qué nos dice al respecto. Entonces tú eres el que instaló el radiotelescopio que hay en Yepes. Bueno, yo no lo instalé, ha habido mucha gente. Pero vamos, yo he trabajado en el radiotelescopio de Yepes y yo soy el responsable del radiotelescopio y de otro pequeño que hay al lado también. Vamos, somos un montón de gente trabajando. Todos sabéis, esto es el resultado del trabajo de un equipo. Pero yo decía que tú lo instalaste, no, fuisteis varios. Sí, yo lo que he sido responsable es de la puesta en marcha y del desarrollo del software para moverlo. De hecho, esto está muy alto. No, está bien. De hecho, ese es mi área de trabajo. Mi área de trabajo antes era hacer cosas de formación estelar, pero luego se ha convertido en el desarrollo de control de radiotelescopios, esquizofrénico de datos y la independencia, esto que habéis contado de múltiples aspectos. De hecho, esta charla surge porque un día mi padre en casa me dice: oye Pablo, pues salió una noticia, como habéis dicho antes, como ha dicho Diego, es muy mediático. Entonces me pregunta mi padre, y digo, pues estuvimos hablando un rato y digo, yo creo que debería preparar algo. Entonces, no sé si sabéis que el Observatorio Astronómico Nacional publica artículos en el anuario, sí, que son muy interesantes. Ahora está haciendo una recopilación PDD sobre los últimos, que os recomiendo que volváis a leer si los habéis leído y si no los habéis leído, los leáis. Y entonces yo preparé uno sobre esto y bueno, luego lo transformé en una charla. Y una de las primeras cosas que pensé cuando transformé esto en una charla, yo no sé por qué me pasó esto, es una cosa curiosa, es que dije, bueno, pues uno de los miedos que ocurrió. Sí, mi libro, sí, y creo que lo subo más así. Y no sé por qué, una de las primeras cosas que pensé es, me vais a decir que qué raro soy. Una de las primeras cosas que pensé es en, ¿conocéis a Abrara Kurfix? Es el jefe galo de la aldea de Asterix. Y el tío estaba obsesionado, el jefe galo estaba obsesionado porque el cielo se deformara sobre su cabeza. Y claro, yo cuando era pequeño me imaginaba el cielo como una bóveda de cristal y el cristal se iba a romper y tal. Pero luego, cuando preparé esto, pensé, no, es que tenía cierta razón este hombre, ¿no? Abrara Kurfix, tiene esta pinta, siempre aparecía encima de un escudo soportado por sus guerreros, y yo digo que esta gente era muy valiente, pero temía que el cielo se desplomara sobre sus cabezas. Y esto es lo que pasó básicamente en Chelyabinsk, en febrero de 2015. Los rusos ya sabéis que les gusta poner mucho cámara sobre el antártica de los coches. Entonces quiero que os fijéis en la esquina superior izquierda, seguro que algunos o muchos de vosotros ya habéis visto esta imagen. Vais a ver cómo entra un bólido, un meteorito por la esquina, o vais a la superior izquierda y va a lo largo de la trayectoria, va a ir iluminando. Bueno, la verdad es que consigue iluminar bastante bien la calle. Entonces, a mí me parece que esto es muy mediático, desde luego es lo mejor documentado, probablemente de lo más documentado. Un evento como este está muy bien documentado. La verdad es que es impresionante verlo. Ya sabéis que hay múltiples imágenes de diferentes personas. Esto donde acabó, pues todos lo sabéis, acabó en un lago helado. Hizo un agujero de unos 8 metros en el lago. Se recuperaron algunos restos, el más grande es este, que son como unos 600 kilos aproximadamente. Es una mezcla de, me parece que es metálico, bueno, tiene níquel y hierro, me parece. Este en su trayectoria causó como unos 1500 heridos, pero no, o sea, fue simplemente porque produjo
explosiones a lo largo de la trayectoria, rompió cristales y bueno, la gente salió herida, por eso no es por impacto directo. Llamó la atención incluso, por supuesto, de los políticos rusos. Hubo alguno que llegó a decir que si esto había sido una cosa de los americanos, que no así. Pero bueno, son cosas curiosas, ¿no? Y luego, lo curioso de lo que pasó este día es que se esperaba que pasara un asteroide, que pasara otro objeto, que era, me parece que era el DA-192, que no tenía nada que ver con este. Este no se conocía, apareció por el lado diurno o sea, desde la parte diurna, entonces no se pudo detectar, o sea, no se conocía nada sobre él antes. Entonces, uno se pregunta esto por qué ocurre, ¿no? Bueno, vosotros ya sabéis mucho de esto, pero obviamente esto ocurre porque la Tierra en su rotación alrededor del Sol pues atraviesa material, y atravesar material significa que cae sobre la Tierra, ¿no? Obviamente el espacio interplanetario no está vacío, porque aunque es un vacío casi perfecto, comparado con el mejor que se puede conseguir en la Tierra, pues es mucho mejor. Pero contiene átomos de hidrógeno, tiene moléculas de hidrógeno, otras moléculas. Pero a nosotros esto no nos interesa, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa son los objetos sólidos. De todas maneras, quiero deciros que para que os hagáis una idea del vacío que existe, podemos tener densidades, voy a decirlo, no sé, en un volumen así, más o menos en condiciones normales, tenemos 10 elevado a 23 partículas. Y aquí puede haber 10 elevado a 3, o sea, son 20 órdenes de magnitud por debajo. En algunas zonas del espacio esa densidad crece, pero nunca está más allá del 10 a la 11 o una cosa así. A nosotros lo que nos interesa es esto, que es lo que hay, ¿no? Ya lo sabéis, lo que tenemos es polvo interplanetario hasta 10 micras. En meteoroides es lo que se llama, lo que hay entre 10 micras y 1 y 10 metros. Y luego tenemos lo que se denominan asteroides. Y lo que son hierros, o sea, tiene polvo, carbono, níquel, hierro, bueno, básicamente es lo que nos encontramos en el espacio. Y esto es lo que da lugar a lo que son los meteoritos. ¿Cuánto material cae? Aproximadamente unas 30.000 toneladas de material al año. Yo creo que esto, cuando alguien se lo cuentan, dice, esto es muchísimo. En realidad no es muchísimo. Yo recuerdo que en primero de carrera, a mí, uno de los profesores, no sé si fue de electromagnetismo, dijo, a ver, cuando alguien os diga si es poco o mucho, tienes que compararlo con algo que tenga sentido. Entonces, ¿qué tiene sentido aquí? Pues la masa de la Tierra. Entonces, si tú comparas las 30.000 toneladas al año con la masa de la Tierra, pues nada. Dices, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a multiplicarlo por 4.500 millones de años que tiene la Tierra. Pues a pesar de todo, sigue siendo nada comparado con la masa de la Tierra. Vamos a hacer otra comparación. ¿Cuánto de esto cae, por ejemplo, en un metro cuadrado? Que sería como cuánto caería sobre nuestra cabeza al día. Pues no cae casi nada. 5,8 por eso menos 8 kilogramos día y por metro cuadrado. O sea, realmente no es nada. ¿De acuerdo? Aunque llame mucho la atención. La Tierra se mueve a una velocidad de 30 kilómetros por segundo y los objetos que caen pues pueden tener un rango de velocidades. Entonces, la velocidad relativa puede ser de 72 kilómetros por segundo si vienen, por así decirlo, de frente. Entran en la atmósfera y la mayor parte de los meteoritos ya sabéis que se volatilizan a como unos 80 o 120 kilómetros de altura. Recorren como unos 20 o 30 kilómetros antes de volatilizarse. Los haya otros objetos entran a velocidades más bajas. Lo más bajo suele ser 19 kilómetros por segundo, 18 kilómetros. ¿De acuerdo? Bien, esto ya sabéis, no voy a hablar de esto, o sea, realmente la charla es sobre más cosas, pero esto es una pequeña introducción, ¿no? Ya sabéis que todos estos objetos en realidad son escombros de cometas. Cuando la Tierra atraviesa el espacio, lo que estamos atravesando son escombros. Entonces, esto da lugar a las lluvias de meteoros o a las lluvias de estrellas, que son enjambres de meteoroides, y bueno, las más conocidas, por supuesto, son las perseas. Estoy convencido de que sabéis que cada una está asociada a un cometa distinto, ¿no? Ya sabéis que estas están asociadas a la Swift. Todos estos objetos tienen como un tamaño de un garbanzo, más o menos, entre 1 y 10 milímetros. Cuando son más grandes, dan lugar a bólidos. Esta es una imagen de un bólido. La diferencia es que estos producen explosiones a lo largo de la trayectoria, pueden llegar a producen un brillo considerable. ¿Y qué es lo que...? Bueno, esta explicación que voy a dar ahora vale también para los meteoritos, para los pequeños, ¿no? Para las nubes de estrellas. Normalmente lo que ocurre es que entra el cuerpo sólido y se produce, pues cuando entra a la atmósfera, comprime el aire que tiene por delante. Entonces se produce un frente de choque y delante del objeto el aire se va calentando hasta una temperatura de 5.000 Kelvin y se comporta como un cuerpo negro, empieza a radiar, que es lo que veis aquí. ¿De acuerdo? En cierto momento toda esa temperatura, o sea, toda esta alta temperatura se va transfiriendo al objeto que se parte, se fragmenta y da lugar a diferentes explosiones a lo largo de la trayectoria. Los hay, como os dije, bueno, el brillo puede ser de Venus o incluso comparable al de la Luna,
Entonces, el tamaño puede ser desde 1 metro hasta 5 metros. Objetos de 5 metros, que sería como una furgoneta entrando en la atmósfera, pues ocurre 1 al año aproximadamente. Hay un vídeo curioso, vamos a ver qué tal va, que lo ha preparado la Fundación P612 para concienciar a la ciudadanía de que es algo importante. Y entonces, este vídeo va mostrando los impactos que se han ido produciendo. No son diferentes, como veis, allí tenéis la energía que la energía liberada, o sea, es energía cinética, todo, en diferentes puntos. Entonces, como veis, pues veis ahí las imágenes de 2006, en diferentes partes de la Tierra. No os lo voy a poner porque dura 3 minutos o 4 minutos. Entonces, simplemente era que lo podéis encontrar en internet y es algo bastante curioso. Esta es una especie de resumen del vídeo. Aquí tenéis, esta es una página hecha por NASA donde resume todos los eventos que se han producido entre el 94 y el 2013. En azul están los eventos por la noche y en naranja en los del día. Y por supuesto el tamaño del círculo está relacionado directamente con la energía que libera, es decir, con la masa y con la velocidad que tiene el objeto que entra, porque es energía cinética. ¿De acuerdo? O sea que como veis hay una distribución por toda la Tierra. Y viene a ser lo que os digo, más o menos, un objeto de 5 metros al año aproximadamente, y hay más frecuencia para objetos más pequeños. Por esto es lo que ya os digo, lo que se llaman bólidos. ¿Qué son meteoritos? Bueno, cuando básicamente el bólido llega al suelo. Entonces, llegan a la superficie terrestre. Son objetos que tienen en general más de 10 metros. Son densos, o sea, eso quiere decir que el progenitor, o sea, el lugar del que procede es un asteroide y su velocidad es baja. En el caso del meteorito Chelevich, ya veréis cómo se cumplen las condiciones. Este es un objeto de 20 metros, era procedente, se sabe que procede de un asteroide, y su velocidad también era baja, 19 kilómetros por segundo. Cuando la velocidad es muy alta, es más probable que se volatilicen en la atmósfera. Y por supuesto, cuando son menos densos, por ejemplo, cuando proceden de cometas, también son menos densos y también hay más probabilidad de que la atmósfera los acabe deshaciendo. Lo cual no quiere decir que no sean peligrosos, porque... Bueno, luego lo menciono cuando menciono un poquito el evento este de Tunguska que ocurrió en Siberia en 1908. En realidad eso fue una explosión aérea. Bueno, si no ya os lo digo, entonces no lo digo después. Pero eso es una explosión que se produce, que es aérea y que produce hacia abajo, incendia un bosque, y además se nota porque, se sabe, porque cuando hicieron unas fotografías vieron que todos los árboles que estaban en vertical le había desnudado de ramas y habían quedado solo los troncos, mientras que todos los demás se habían tumbado. No se sabe que fue por eso, que fue una explosión aérea. Y se cree que procede probablemente. Las velocidades terminales de lo que llega al suelo, pues depende de la masa. He pintado una especie de escala de colores simplemente para ver lo que asusta menos y lo que asusta más. Entonces, cuando tienen unos tamaños pequeños, pues llegan con unas velocidades de entre 320 y 600 kilómetros por hora. Cuando las masas van creciendo, ya es un porcentaje de lo que se llama velocidad cósmica, la velocidad que tienen cuando entran en la atmósfera. Obviamente, cuando los objetos, por ejemplo, son superiores a 10.000 toneladas, pues te llegan con el 100% de velocidad. La atmósfera no es capaz de frenar esos objetos. ¿De acuerdo? Veamos, los progenitores. Pues hay dos tipos. Metas y asteroides, como por ejemplo el asteroide. Voy a hacer así unas pinceladas, porque yo sé que sabéis mucho de esto, pero unas pequeñas pinceladas de cada uno de ellos. Como los cometas, ya veis que tienen cayera, las dos colas, esto no lo voy a explicar porque sé que sabéis de esto bastante. Hay censados como unos 4.600, pero hay millones de cometas. Y tienen una denominación, me hace gracia porque Nicolás antes ha mencionado uno de ellos, ¿verdad? Y eso es como la matrícula. Bueno, esto no hace falta que lo explique, supongo que lo sabéis todos, ¿no? La 1P es periódico, el primero, en 1682, ya sabéis qué cometa es este, ¿verdad? Y Q1 es como la segunda parte del mes, o sea, AB sería enero, A la primera parte, B la segunda parte, C la primera de febrero, D y así sucesivamente. Ese es Halley. Entonces, los cometas pueden tener órbitas muy excéntricas y por supuesto no tienen por qué estar en el plato de órbita. ¿De acuerdo? Hay un cometa, bueno, antes de eso, normalmente muchos de ellos se originan en la nube de Oort. Esta es una escala logarítmica, para que os hagáis una idea. Marte lo tenéis aquí, perdón, la Tierra la tenéis aquí es 10 unidades astronómicas, 100, 1000, 10, está en el borde del sistema solar. Muchos de ellos se originan en la nube de Oort. ¿De acuerdo? Pero recuerdo que es una escala logarítmica, no es lineal. ¿Vale? Hay un cometa que, bueno, otra vez, esta es la pinta que tienen los cometas.
tiene una pinta, cuando uno los fotografía, yo creo que tiene una pinta muy parecida a los asteroides. De hecho, a mí siempre me ha sorprendido ver que algunos de ellos tienen como están unidos como por una especie de puente, no sé cómo llamarle, o son abusados, como este también es parecido. Probablemente esto se debe a colisiones a baja velocidad en el lugar donde se han formado y que luego se han quedado pegados. Y esto es relativamente frecuente. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis algunos de los tamaños que hay. Hay, como os decía, un cometa muy famoso, que es el Churyumov. Lo voy a llamar Churi para no andar diciendo los dos nombres. ¿Cómo lo he dicho antes? De acuerdo, hay una misión que a mí me pareció fascinante, que es la misión de Rosetta, que es un prodigio técnico de la Agencia Espacial Europea. Ya sabéis que lo lanzó con 10 años de antelación, hizo 3 asistencias gravitacionales para poder llegar hasta la órbita de Júpiter y luego quedarse alrededor de Chury. A mí me pareció, ya os digo, fascinante. Entonces, esta es la imagen del cometa. Como veis, también tiene 2 partes o 2 núcleos unidos por una zona central, y esta es una comparativa para que se vea su tamaño relativo, relativa de los ángeles. No voy a decir mucho sobre ello, pero sí que quiero decir que a partir de la misión de Rosetta ha cambiado un poco la visión que tenemos un poco sobre los cometas. Siempre hemos oído decir que los cometas son bolas de hielo sucio, pero este cometa no parecía tener demasiado agua. También hay un vídeo muy curioso de la Agencia Espacial Europea, justo antes de que llegara Rosetta y luego lanzara el Philae. Hay un vídeo que es muy interesante, me parece que es con personajes de una serie que yo no conocía, porque yo no veo mucho las series, pero trataba de explicar que, así, de una manera muy espectacular, que los cometas habían bombardeado la Tierra y son los que habían llevado el agua a la Tierra. Pero es que con los datos que se han obtenido de Rosetta, parece ser que eso puede que no sea cierto. Esto es una representación de lo que se llama la relación entre el deuterio y el hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, en la Tierra tiene un cierto valor, y si os fijáis, el cometa, que es el Churyumov, está en esta parte, no está en la línea recta en la que debería estar. O sea, tiene una relación completamente distinta. Hay algún otro cometa, el Hartley, sí que la tiene, pero vamos. Entonces se cree que el agua probablemente la han proporcionado los asteroides, no los cometas. Otra cosa que yo creo que se ha llegado más o menos a la conclusión es que la frontera entre los asteroides y los cometas ahora es más difusa. O sea, no es tan clara. De hecho, el Churyumov es más denso de lo que se pensaba. Bueno, hay un artículo donde se describen, hay varios, ¿no? Pero hay alguno en el que se describen bastantes cosas que se han aprendido y que son bastante interesantes. Y ha cambiado un poco nuestra visión de lo que son los cometas. Luego los otros progenitores son los asteroides. Aquí tenéis Vesta, que es el cuarto más grande del sistema solar. Y aquí tenéis en tamaños relativos, pues otros. De hecho, Rosetta tomó una imagen de Stennis en su ida hacia Churyumov y de llevan un numerito, que es como la clasificación más o menos. Por supuesto, el más grande es Ceres, que tiene una mancha brillante muy curiosa. Dicen que tiene agua, tiene criovolcanes, parece ser. Y antes de que llegara la misión, la misión Dawn, decían que podía ser un depósito de sal, pero ahora parece ser que eso no está confirmado, no se sabe muy bien lo que es. El caso es que dicen que sí que puede haber agua, y es algo bastante interesante también. Este tiene un diámetro aproximadamente de unos, me parece que son 200 kilómetros. Los asteroides se forman por agregación de partículas en la nube originaria del sistema solar. Los materiales más densos se van a la zona central, incluso puedes tener en algunos casos, como por ejemplo en el planeta puedes tener materiales radioactivos, y esto es cuando se produce diferenciación química. O sea, la parte más central contiene elementos metálicos, mientras que la parte exterior tiene elementos rocosos. Y a veces lo que ocurre es que en la zona donde están los asteroides puede haber colisiones entre ellos y se generan trozos más pequeños, y algunos de ellos pues llegan a los planetas interiores, por ejemplo. Entonces, cuando nos llega un meteorito metálico, en realidad es algo que procede del interior de un asteroide grande que se ha fracturado, porque se ha producido diferenciación química. Si no se produce diferenciación química, no son metálicos, porque la nube de la que se originó el sistema solar no tenía elementos metálicos. Bueno, procederían de una supernova, pero no tan claros como esto. O sea, realmente los elementos metálicos proceden del interior.
de un asteroide mucho más grande. ¿Dónde están situados? Bueno, en el cinturón de asteroides, obviamente. Es una representación con Júpiter. Quiero que os fijéis en los troyanos, con el gracias, son estos de aquí, estos de aquí, que están en el E4 y el E5. Pero vamos, a nosotros los que nos interesan son los que están en el cinturón de asteroides y cruzan y entran en la órbita terrestre. Por supuesto, hay muchos más asteroides, ¿no? Más allá de los grandes planetas. Pero a nosotros nos interesan los cercanos a la Tierra. Esos son los que seguramente habéis visto el acrónimo en algunos de ellos, que se llaman NEAS, que son asteroides cercanos a la Tierra, es un acrónimo en inglés, o NEO, que significaría objeto cercano a la Tierra. Y de esos, bueno, digamos que se podrían clasificar como en tres tipos, ¿no? Unos, los que orbitan en torno a la Tierra, pero tienen una órbita mayor que la de la Tierra, por lo cual nunca van a cortar la órbita y no son peligrosos. Tienen un nombre, pero se llaman tipo Amor. Pero vamos, nos da igual el nombre. Lo importante es que los hay en una segunda categoría, que son los que cruzan, que son estos de color rojo, que cruzan aquí la órbita terrestre y son potencialmente peligrosos. Esos son los de tipo Apolo. Y luego los hay que están dentro, que tampoco generan ningún tipo de problema. Entonces, bueno, lo importante para prevenir o para saber qué es lo que puede ocurrir es poder estimar el número de ellos que hay. Esta es una antigua estimación que hay, pero bueno, la he incluido. Está bastante bien, pero ya no es tan precisa como antes, ¿no? Pero la he incluido porque es una infografía que a mí me gusta bastante, ¿no? Por ejemplo, los objetos de más de 1 kilómetro, pues más o menos así ves que son aproximadamente unos 900. Cuando esto se hizo una estimación y luego se hizo una segunda estimación con un satélite que se llama WISE, que se utilizó para otra cosa. Es un satélite que mide el infrarrojo. Entonces, se hizo una estimación porque el satélite solo mira en una cierta dirección y luego extrapola a todo el resto al resto del cielo, por así decirlo. Entonces, hicieron una estimación, sin embargo, ya veréis después que os voy a enseñar otra gráfica en la que hay menos de 900 de un tamaño superior a 1 kilómetro. Aquí los tenéis clasificados y, por supuesto, cuanto más pequeños, más difíciles son de detectar y más difíciles de hacer una estimación. Bueno, los efectos más obvios de un meteorito cuando cae, uno de estos objetos, los asteroides, cuando caen contra un planeta, son los cráteres. ¿No? De estos hay montones en diferentes cuerpos del sistema solar. Tenemos una imagen de la Luna con cráteres y cráteres dentro de los cráteres, y así sucesivamente. Esto es Vesta. Este es curioso porque tiene aquí unas marcas aquí onduladas, probablemente producidas por la colisión en uno de los polos y que se produjeron ondas a lo largo de la superficie y se quedó congelado esto de aquí. Luego este también es muy famoso, sobre todo para los fans de Star Wars, que parece la Estrella de la Muerte. Este es un cráter que tiene como unos 170 kilómetros de diámetro aproximadamente. Además se ve muy bien porque se ve el borde exterior y luego se ve la parte esta de aquí. O sea, cuando el objeto impacta contra la roca, se fractura y luego hay como un efecto rebote. Y entonces la parte central rebota hacia afuera y genera como este piquito de aquí. Así que es una cosa típica de los cráteres. Y os preguntaréis si hay cráteres en la Tierra, por supuesto que los hay. Este es un cráter en Canadá, tiene como unos 100 kilómetros de diámetro. Lo que pasa es que, claro, la Tierra es un planeta geológicamente antiguo y borra las huellas de los cráteres que se han producido. Este ya os digo que tiene como unos 200 millones de años aproximadamente, pero este es muy famoso. Es el cráter Barringer o el cráter del meteoro en Arizona. Este se produjo hace 50.000 años por un objeto de unos 40 o 50 metros metálico. O sea que procedía del interior de un asteroide marino, como os he comentado antes. Era una zona pantanosa. En esa época el Homo sapiens estaba saliendo de África. Y lo que pasa es que debió sufrir un cambio climático la zona, se desecó y entonces esto ha permitido que se conserve este cráter. Y bueno, ya os digo, es un cráter bastante icónico y conocido por todo el mundo. ¿Cráteres en la Tierra? Pues confirmamos unos 180 o posibles, hay como unos 600, esto es un mapa de ellos. Aquí arriba están clasificados por tamaño y colores, esta parte de aquí, y aquí están clasificados por edad. De los más antiguos, pues hay uno que hay aquí en Sudáfrica, uno que está aquí en el metro, que tiene unos 2.800 millones de años, y hay uno muy famoso, por supuesto, que es este de aquí. Este es el que está en la península de Yucatán, este ya lo sabe, lo conoce todo el mundo, ¿no? Entonces, este es el Chicxulub y es el que se cree que produjo la extinción de los dinosaurios. Genera un cráter de aproximadamente entre 100 y 300 kilómetros. Hay dos anillos, se cree. Se puede medir a través de medidas de gravedad locales.
Bueno, esto fue producido, se cree que hace como unos 65 millones de años. Ya sabéis la historia de estos que son un padre y un hijo, que son Luis y Walter Álvarez, uno de ellos es premio Nobel, que propusieron que hay una capa de iridio estrecha a lo largo de la superficie, bueno, en la superficie, cuando uno excava se ve una capa de iridio que separa dos épocas, es el Cretácico terciario, ¿no? Entonces se cree que el iridio, como se sabe que es más abundante en los asteroides, entonces se cree que se produjo por una explosión y se dispersó por toda la Tierra. Entonces se ha postulado que fue lo que originó la extinción de los dinosaurios. Se trata de un objeto del tamaño del Everest, son 10 kilómetros, para que os hagáis una idea, y causa una extinción masiva. Produce una extinción del 75% de las especies. Bueno, aquí he puesto dos vídeos, estos son los vídeos de peor calidad que tengo. Simplemente es para representar lo que pudo ocurrir, ¿no? Seguramente cuando entró el brillo era considerable, nada más caer, bueno, y a lo largo de la trayectoria, por ejemplo, posiblemente ensordeció a los animales que tuvieran oídos, claro. Entonces ensordeció literalmente, produjo un tsunami, terremoto, de todo. Produjo incendios en una gran parte del planeta, como decir, en casi toda, y produjo un invierno nuclear. O sea, aparte del material salió hacia arriba, hay un reportaje bastante tétrico, bueno, es interesante ver, ¿no? Pero vamos, produjo, ya os digo, una extinción masiva porque afectó a todo el planeta y produjo un invierno nuclear. Claro, esto es terrible, pero al mismo tiempo fue una oportunidad para los mamíferos, porque había un pequeño mamífero que vivía en las zonas subterráneas y pudo prosperar cuando los grandes saurios, cuando los dinosaurios se extinguieron. O sea que a veces estas cosas cambian el rumbo de la vida en la Tierra. ¿Cuáles son las probabilidades de que ocurra una cosa similar? Bueno, la probabilidad de impacto se mide de dos maneras. Con un método astronómico que consiste en calcular la fracción de objetos cercanos a la Tierra que la intersectan en un cierto periodo. Entonces, esto da lugar, pues tú calculas y sale flujo por tamaños frente al tiempo. Es decir, pues me van a caer, más de 140 metros, pues tantos en este periodo de tiempo. Hay otra manera, que es el método terrestre, que consiste en ver el número, tamaño y edad de los cráteres y calcular la relación de meteoritos-cráter, que viene a ser más o menos de 20, y te sale un flujo por tamaños también frente al tiempo, pero el resultado es diferente. O sea, este método de aquí y este método de aquí dan valores diferentes, y aquí no tiene sentido. Esta es la gráfica de por qué son diferentes. Este es el método terrestre. Esto también es un diagrama logarítmico, pero se entiende bien. Esto es el diámetro del cráter y aquí tenéis el diámetro del proyectil. Y esto es el número de cráteres. Entonces, para que os podáis entender, todos los objetos pequeños generan como un número constante de cráteres, o sea, no cambian. Hay muy poquitos. Bueno, antes de nada, tengo que explicar una cosa. Esta gráfica está hecha para una zona específica de la Tierra y solamente para una edad inferior a 125 millones de años. ¿De acuerdo? Es en una zona que es en Australia, donde hay una cierta densidad de cráteres. O sea, que no es representativo de toda la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero decir es que hay muy pocos cráteres de pequeño tamaño, decrecen un poquito si el tamaño aumenta y de repente decrecen de golpe. Y el método astronómico es este, la línea azul. Aquí lo que ocurre es que el método astronómico dice, esta línea sigue para arriba, lo que dice es que debería haber muchísimos cráteres pequeños en la Tierra, que no hay. Y debería haber menos cráteres grandes de lo que dice el terrestre. Esto quiere decir dos cosas. Una, que la atmósfera es un escudo muy bueno, porque todos los objetos que son pequeños los volatilizan, entonces no llegan hasta el suelo, entonces por eso no hay cráteres. Aparte de eso, ya os dije antes que la Tierra también es geológicamente activa, así que difumina las huellas de los impactos. Y luego, esto quiere decir que no hay el mismo flujo en la antigüedad, o hace millones de años, que ahora. O sea, no está llegando el mismo número, la misma cantidad, y afortunadamente para nosotros ahora mismo caen menos grandes de los que caían antes. Entonces voy a hacer un pequeño recorrido por la historia, va a ser rapidito, son unas pocas transparencias. Al principio, cuando se forma el sistema solar, ya sabéis que se forma a partir de una nube, gira. Esto es una imagen real tomada con un interferómetro que está en Chile, ALMA. Y entonces vais viendo que los cuerpos que están girando alrededor van limpiando las órbitas, o sea, van acumulando material que hay disperso por todo esto. Entonces van limpiándolos y al cabo del tiempo lo que ocurrirá es que todo esto quedará transparente y todo este material se habrá agregado en numerosos protoplanetas. Los protoplanetas
compiten en sus órbitas y chocan entre sí. Entonces, por ejemplo, este es un vídeo de la BBC. Uy, no le he quitado el sonido, no me he quitado el sonido. Entonces, eso es un vídeo que más o menos representa cómo sería la Tierra al comienzo del sistema solar. Recibe numerosos impactos, porque en realidad lo que está haciendo la Tierra y su giro alrededor del Sol es limpiar su órbita. ¿De acuerdo? O sea que la Tierra sufrió un montón de impactos, sobre todo al principio, al comienzo. Uno de los grandes impactos que se produjo está relacionado con la formación de la Luna. Esto es otra hipótesis. Hay discusión sobre ella, pero bueno, hay cierto grado de consenso en lo que pudo ocurrir. Dicen que había un segundo cuerpo del tamaño de Marte, más o menos, menor que el de la Tierra, que choca contra la Tierra, a baja velocidad. El vídeo no está bien hecho, porque luego lo veréis otra vez, lo voy a poner otra vez, y veréis que si uno compara los tamaños y va mirando el tiempo, pues va a una velocidad de vértigo. Y aquí dicen que iba a una pequeña velocidad, 5 kilómetros por segundo. Entonces, básicamente lo que ocurría es que seguramente había dos protoplanetas en la órbita terrestre, y como habían ido limpiando sus órbitas, estaban a unas velocidades aproximadamente parecidas. Tienen un choque a baja velocidad, y lo que ocurre básicamente es que el planeta pequeño se deshace. Y todo el material se dispersa en una nube alrededor, y se va a ir acumulando poco a poco hasta que da lugar a la Luna. El proceso se produce muy rápido, la agregación de material y la Luna de nuevo se vuelve a formar en muy pocos años. Esto sería básicamente la representación. ¿De acuerdo? Entonces, esto quiere decir que la Luna estaba muy cerca de la Tierra. Bueno, pasan varias cosas. Probablemente con la colisión el eje de rotación de la Tierra giró. Probablemente lo tenemos en 23 grados. Y otra cosa que pudo ocurrir, que ocurrió, es que la Luna estaba muy cerca de la Tierra. Y eso quiere decir, primero, varias cosas, que las mareas eran mucho más grandes hace muchos millones de años. Esto debió de pasar a 4.500 millones de años. Las fuerzas de marea eran más grandes y las mareas mucho más altas. Probablemente eso intervino, a lo mejor, en que el agua remueve probablemente el fondo y a lo mejor favorece la formación de vida, no se sabe. La rotación de la Tierra es mucho más rápida. En cierto momento cada día duraba 6 horas, y además esto se puede demostrar porque hay fósiles que lo demuestran. Entonces, a medida que la Luna se ha ido alejando, claro, se tiene que conservar el momento angular del sistema completo. Entonces, lo que ocurre es que la Luna se lleva, por así llamarlo, parte del momento angular, y la Tierra empieza a rotar más despacio. Ahora estamos en 24 horas al día, pero ha habido épocas en las que, ya os digo, 6 horas, y ha ido aumentando con el tiempo. Así que eso es uno de los efectos que se produjo. Esto es importante, porque aquí tenemos otra colisión que también fue importante, porque el hecho de que la Tierra tenga el eje inclinado da lugar a las estaciones, y da lugar a cómo son las cosas ahora. Y quizá tuvo que ver algo con el origen de la vida, no sabemos. Después de formarse la Luna, tenemos colisiones también de la Luna. Este es un vídeo de NASA, también voy a poner solo un poquito. Se produjo una cosa que se llama el gran bombardeo tardío. O sea, hace 3.900 millones de años se produjo de repente un montón de material que procede probablemente del cinturón de asteroides, que bombardea todos los planetas interiores del sistema solar. Es básicamente esto que estáis viendo. Entonces os voy a poner, como el vídeo es largo, es un vídeo bastante bonito. Como el vídeo es largo, simplemente os pongo esta imagen para que lo veáis. Se produce la formación del sistema solar como hace 4.600 millones de años, y aquí hay un pico donde se produce el gran bombardeo tardío. Y justo cuando el gran bombardeo tardío cuando esto empieza a descender, aquí tenemos los primeros registros de que comienza la vida en la Tierra. Probablemente el gran bombardeo tardío trajo agua a la Tierra, aunque probablemente también había agua antes. Si voy a decir algo, se me queda. Da igual, ya me acordaré. Bueno, después de hacer esta excursión, vamos a volver otra vez a las frecuencias y a los daños producidos. Aquí tenéis una imagen donde vemos más o menos con qué periodicidad se produciría esto. Sí, ya sé lo que os iba a decir. El gran bombardeo tardío probablemente se produjo porque se cree que Júpiter se movió hacia el interior del sistema solar y produjo perturbaciones. Lo que produjo perturbaciones que hizo que lanzara objetos hacia el interior del sistema solar y produjera esto. Luego Saturno tiró de él otra vez hacia atrás, y están en la actual configuración gracias a que Saturno tiró de Júpiter hacia atrás.
De hecho, en muchos otros sistemas extrasolares, en otros sistemas, hay planetas gigantes muy cerca de la estrella. Y en este caso, Júpiter, que es un planeta gigante, está más lejos de lo que ocurre en otros sistemas que hay por ahí. Bueno, volviendo a esto, esta es la frecuencia de daños producidos. Esto es una estimación. Como podéis ver, por ejemplo, el Nepeteche-Levinsk pues se produciría, pues sería como unos 20 metros, como os he dicho, y se producirá como cada 80 años. Tunguska es el evento que os conté, de una explosión aérea. El cráter del meteoro hace 50.000 años, claro. Tú dices, bueno, no lo hemos vuelto a ver, pues a lo mejor la periodicidad es cada 50.000 años, no lo hemos vuelto a ver, claro. El Chicxulub, que es de 10 kilómetros, cada 100 millones de años. No sabemos si este ritmo es constante. De hecho, hay algunas hipótesis que dicen que el ritmo aumentó hace 100 millones de años porque se produjo una colisión en el cinturón de asteroides y entre hace 125 millones de años y 60 millones de años tuvimos más flujo, más caída de objetos en los planetas interiores, en los planetas rocosos. Y uno de ellos fue, uno de estos asteroides fue el que generó el cráter de Chicxulub. ¿De acuerdo? A partir de aquí, se considera que esto es una catástrofe global. O sea, a partir de 1 kilómetro la cosa se pone muy peligrosa. Porque si no... Esto es el actual recuento que hay de objetos cercanos a la Tierra por encima de 140 metros. ¿De acuerdo? Los de más de 1 kilómetro están aquí en amarillo y son como unos 800 y pico. Esto va creciendo. Esto es un total acumulado. ¿De acuerdo? Esto está hecho con fecha del 29 de marzo. El otro día lo actualicé. Y aquí los tenéis clasificados por tamaños. Hay 874 de 1 kilómetro y bueno, aquí vais viendo los diferentes números para otros tamaños, de 600 metros, de 100 a 600. Esto no es que baje, simplemente es que es más difícil de detectar, porque esto en realidad debería crecer así. Cuanto más pequeños, muchos más hay, pero es que no se pueden detectar. O sea que estamos en pleno proceso y si me lo preguntáis, seguramente se ha detectado el 90 y tantos % de los que hay, o sea, de los grandes. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Pongo esto por lo siguiente. Yo es que estoy harto de que me salgan en el móvil noticias de estas alarmistas en las que dicen un objeto va a pasar por la Tierra y yo no sé, seguro que estáis hartos de verlo. Un sitio fiable y serio donde uno puede mirar esto es la página web de JPL, que además ahora la han actualizado, ahora con fecha de 31 de marzo. Tenían una versión en pruebas, pero ahora dicen, todavía no la han cambiado totalmente, pero vamos, hay una versión nueva que es mucho. Esta es una copia de la página esta de JPL, de la versión antigua. Tiene un montón de apartados que son muy interesantes si tenéis interés, que podéis navegar y explorar. Esta es una tabla que dice aquí cuáles han sido las aproximaciones a la Tierra recientes. Te pone el nombre del objeto, la fecha, te dice la distancia en unidades astronómicas, pero es mejor mirarlo en distancias lunares, así sabéis que está a 71 distancias lunares, así sucesivamente. Y luego, pues el diámetro estimado y la magnitud absoluta. Depende del albedo, por eso tenemos aquí, los diámetros son un rango, o sea que no es un tamaño, ¿vale? Salvo que lo puedas ver con radar, lo puedes determinar bien, y la velocidad relativa. Y aquí abajo, que lo he cortado, cuando hice la captura, pues lo corté, venían las que vienen, o sea, las que van a ser futuras, las futuras aproximaciones. Entonces, si alguna vez tenéis una duda o veis alguna, pues os vais a la página, miráis aquí y veis si va a pasar a 2 distancias lunares o va a pasar a 70 distancias lunares. ¿De acuerdo? Son potencialmente peligrosos cuando son 0,05 unidades astronómicas. ¿De acuerdo? Este sería el límite. Esto no se consideraría potencialmente peligroso. Es una página bastante interesante y que merece la pena. A ver, esto que os voy a contar, esto es de la misión Solar. Los rusos, cuando les pasó esto, pues la Academia de Ciencias rusa decidió que había que hacer algo. Y entonces han propuesto una misión, son misiones de detección para poder detectar. Aparte de los telescopios en Tierra, solamente voy a presentar unas pocas misiones, 3, espaciales, ¿vale? Pero que quiero que sepáis que muchas de estas detecciones se hacen con telescopios en Tierra dedicados y redes que se dedican a esto. Ya os digo que solo es una propuesta de la Academia de Ciencias rusa, que lo que pretenden es lanzar un pequeño telescopio en L1, que está entre el Sol y la Tierra, orbitando en torno a L1, que mira, se pone de espaldas al Sol y mira en dirección a la Tierra. Y lo que quieren ver es si hay algún objeto en este cono de aquí, se dedican a ver si ven. Y entonces hacen una primera detección y 4 horas después hacen una segunda detección. Determinan la órbita. El problema es que esto da un tiempo de respuesta de muy pocas horas, unas poquitas horas nada más. Pero bueno, es un proyecto curioso. Es un proyecto además relativamente reciente. Yo creo que lo han debido proponer hace mucho tiempo. Hay otra propuesta
como Sentinel, que es la de la sociedad esta, la fundación de la que os he puesto el vídeo, que es la Fundación 612, es un telescopio infrarrojo, desgraciadamente no tienen financiación porque se tendría que haber lanzado hace 2 años ya. Y lo que pretenden es ponerlo en una órbita entre Venus y la Tierra y mirar de espaldas al Sol, miran esta zona, estiman los objetos que hay orbitando, bueno, que pasan por aquí, y lo estiman para el resto, ¿de acuerdo? JPL les copió el proyecto y hay otra misión que se llama NEOCAM, que también es un satélite infrarrojo que básicamente quiere hacer lo mismo. Se sitúa entre la Tierra y el Sol y mirando, pues, nunca hacia el Sol, por supuesto, sino hacia los laterales en esta dirección. Medidas de protección. Esta es una transparencia antigua que clasifica un poco las posibles medidas de protección en el caso de que tengamos un asteroide que se nos acerque, ¿no? Se dividen, las tienen divididas en nuclear y no nuclear, si la reacción es rápida o es lenta. Y bueno, pues por aquí lo interesante de ver es que, bueno, ahora voy a ir con algunas de ellas, ¿de acuerdo? Y os lo cuento. Ahora la clasificación que se hace es un poco más, yo creo que es más comprensible, que es esta, ¿no? Que es tiempo que tienes de aviso entre 1 y 100 años, y luego el diámetro. Si está por debajo de 50 metros, pues esto simplemente supongo que es evacuar a la población, determinar dónde va a caer y evacuar a la población. Esto lo voy a cambiar desde aquí. Si tienes poco tiempo, pues hay métodos cinéticos, ahora explico lo que es esto. Y si tienes mucho tiempo, un tractor gravitatorio, esto también voy a explicar, ¿de acuerdo? Y luego, si tienes poco tiempo, que seguro te quedan medidas nucleares. No sé, esto no se ha probado nunca. Vamos a ver. ¿En qué consisten los métodos estos? Consisten básicamente en redirigir el asteroide hacia otro sitio, o sea, con una bola de billar, ¿no? Viene una, pues tú le pegas con otra. El problema es que nuestras bolas de billar, eso es muy grande y la nuestra es muy chiquitita. Entonces, claro, el golpe se lo tienes que dar con mucha antelación porque realmente la alteración de la trayectoria es muy, muy pequeña, ¿de acuerdo? O sea, ahí la conservación del momento funciona, entonces aquel es muy masivo, el otro es muy poco masivo y lo mueves muy poco, ¿vale? Esto es lo que se llama desvío cinético. Esta es una imagen de una misión que se hizo, que es Deep Impact, para estudiar, esto es un cometa. Entonces, se hizo una misión, se estrelló un objeto de unos 370 kilos, a 10 kilómetros por segundo, perdón, y se pretendía estudiar los gases que emitía, pero bueno, me pareció interesante porque veis que se puede hacer colisionar una pequeña sonda contra un cometa, que es mucho más grande. O sea, esto tiene 2 o 3 kilómetros y la sonda era una cosa diminuta. El tractor gravitatorio consiste básicamente, esto es una imagen así como muy de ciencia ficción, ¿no? No creo que fuera así, sería más bien así. Entonces, esto sería el asteroide que quieres desviar y pones en órbita una sonda espacial, una misión espacial, y vas tirando de él simplemente por atracción gravitatoria. Claro, me diréis, pero es que esto del tirón gravitacional es pequeñísimo, sí, pero si tienes 50 años y con 50 años, o sea, si tienes 50 años de antelación, pues lo puedes desviar levemente de la órbita. No sabemos si funciona, pero es una de las propuestas que se hace. Otra propuesta que se hace, pues esta es una misión que se llama AIDA. Es un sistema formado por 2 asteroides y es una misión conjunta de la Agencia Espacial y de NASA. Desgraciadamente, las 2 están en fase de estudio y además se han retrasado. Esto, recuerdo además que la noticia salió hace muy poquito, hubo un consejo de ministros de los ministros de Economía, me parece, de la Unión Europea, y decidieron darle más importancia a la exploración de Marte, pero esta ha quedado en fase de estudio en la parte europea. Y la parte americana, pues no tengo ni idea, con Trump no sé lo que va a pasar, ¿no? Pero vamos, la idea básicamente es que la misión está compuesta de 2 partes, una que es un satélite de observación y otro que era un satélite que actuaría como proyectil. Esta es la parte americana y esta es la parte europea, y la idea es que como está orbitando alrededor del asteroide mayor, es muy fácil determinar si esto funciona, el desvío cinético, y cuándo se alteraría la trayectoria. O sea, es un proyecto bastante interesante. Una explosión cercana. Probablemente muchos, a lo mejor me podéis preguntar, ¿y por qué una explosión directa? O por qué, bueno, incluso alguien podría pensar, ¿y por qué no aterrizamos sobre él y, yo no sé, como invertimos lo que pongamos allí y lo empujamos con un cohete? Bueno, todos estos objetos están rotando en torno a sí mismos, tienen una rotación caótica. Entonces, primero aterrizar, ya visteis lo que pasó con Philae. Es complicado, y además si está en rotación, ¿cuándo enciendes los motores? ¿Cuándo haces? O sea, es complicado. Entonces es mucho mejor estallar cerca del objeto, hacer que esto se volatilice y que los gases pues
actúen como empuje, o sea, que empujen en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, esto se ha estudiado varios proyectos, puede ser con armas nucleares o puede ser pues, simplemente con otros medios que no son nucleares. Esto es por ejemplo, esto es una cosa que vi en un sitio que se proponía. Básicamente lo que proponen es una sonda compuesta de dos partes. Entonces, la segunda parte, esta que lanza, va un poco lento porque es una animación un poco rara. Llega hasta la superficie del asteroide, estalla, ahora lo veréis. Entonces, esto estalla, rompe, hace aquí un agujero, a ver si funciona. Hace un agujero, entonces esto se aproxima y digamos que este estalla antes de tocar el asteroide. Y lo que se trata es de que todo esto, digamos que se volatilice y que haga como el impulsor del asteroide en aquella dirección. Hay una cosa que quería contaros que es curiosa. Hay una misión ahora de NASA que se llama OSIRIS-REx, estoy terminando prácticamente, que es una misión a un asteroide que se llama PEN, y por el camino va a hacer dos cosas. Una, va a estudiar los puntos L4 y L5 de la Tierra para ver si la Tierra tiene troyanos, que no sabemos si tiene troyanos, una cosa interesante. Y la otra cosa que quiere observar es el efecto Yarkowski. El efecto Yarkowski es que tenéis un asteroide girando, esta es la trayectoria. Entonces recibe radiación del Sol y cuando rota hacia acá lo que hace es que se enfría, y al enfriarse emite radiación, y al emitir radiación es como si estuviéramos empujando. Entonces lo que ocurre es que se desvía hacia abajo. ¿Lo veis aquí? Es porque cuando gira hacia acá, vamos a repetirlo de nuevo. Esto lo que significa es eso, que se calienta por un lado y cuando rota, mira, se calienta aquí. Y aquí se empieza a enfriar, ya no le da el sol, y al enfriar se emite radiación y lo empuja hacia atrás, hacia acá, ¿vale? Y entonces desvía el vector hacia abajo. Si estuviera girando en la otra dirección, pues se desviaría hacia arriba. Este efecto es interesante estudiarlo por dos razones. Primero, porque hay ciertos asteroides que pueden desviar, su órbita puede cambiar cuando vienen en dirección a la Tierra, y hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que hay quien ha propuesto es pintar un asteroide y decidir que refleje la luz, ¿no? En serio, y que refleje la luz para poder moverlo. Bueno, hay otra cosa que leí, una cosa increíble que me pareció que no lo sé. Y es una nube como de pequeños micro quiero decir, como microchips o no sé qué, que cubrirían todo el tamaño de un asteroide, pero serían del tamaño de una moneda. Y dicen que, lo han estudiado, dice que lo que harían es chocar contra él y moverlo levemente. Una cosa sorprendente. Bueno, básicamente, quería contaros una cosa que me ha llamado la atención. Dentro de la página esta de CENEOS hay un enlace a un sitio que se llaman las conferencias de defensa planetaria. Entonces la Academia Astronáutica, no sé qué, pero vamos, hay un congreso que se celebra cada 2 años y lo que hace es establece un escenario realista. La verdad es que es curioso, os recomiendo que lo leáis porque es muy curioso. La página web de JPL aparece un escenario realista en el que de repente se descubre un asteroide. Y entonces dicen, probabilidad de impacto con la Tierra, 1 entre 40.000. Y luego te ponen, parece una historia de estas, parece, 2 meses después, los astrónomos continúan sus observaciones y la probabilidad de impacto aumenta a 1 entre 200. Finalmente, al final tienes una probabilidad de impacto de 2%, que es enorme. Y el objeto determina su tamaño, pero resulta que el objeto pasa cerca de la Tierra y va a tener se calcula que va a tener un impacto contra la Tierra en 2027, pero tienes 10 años, y con tan mala suerte que cuando el objeto pasa cerca de la Tierra, pues es un objeto excéntrico. Entonces es un caso realista que hacen, ¿no? Entonces dicen, llega el asteroide, pasa cerca de la Tierra en 2017, a una cierta distancia, pero no suficientemente cercana como para que Goldstone o Arecibo, con sus radares, puedan determinar el tamaño que tiene, o determinar bien su forma, y vuelve a desaparecer, pero uno calcula la órbita y predice que hay un 2% de que golpee contra la Tierra en el año 2027. ¿Qué hacemos? Entonces la conferencia tiene un ejercicio práctico de la gente que va para ver qué es lo que hace. Entonces la próxima conferencia será en mayo y ya tienen puesto el caso práctico que tienen que estudiar. Lo digo pues si lo queréis ver, es curioso, lo pone así como una historieta. Así que me pareció interesante. Entonces este de aquí simplemente he capturado la imagen para que lo vierais, este es el enlace. Y bueno, pues con lo que ponéis aquí, lo que os he contado, ¿no? El 15 de mayo de 2017, para el 21 de julio de 2027, esta es la zona en la que podría pasar el asteroide, se ve aquí. Y esta es la zona de la órbita, esta es la trayectoria de la Tierra,
y esta es la órbita de la Luna, para que veáis cómo sería. Y pone aquí, ¿ves? Ejercicio. Es curioso porque la página web de JPL, por supuesto, tiene un cartel rojo diciendo esto es un ejercicio, o sea, esto no es real, la gente no se asusta. Pero vamos, yo recomiendo que lo veáis porque es una cosa curiosa. Y como no quiero acabar así con un pronóstico ominoso de estos sombríos, yo creo que antes de que ocurrirá un impacto en cierto momento, no sé de qué tipo, ni por qué objeto, de qué tamaño tendrá el objeto, va a ocurrir, eso está claro. Y desde luego los humanos se tienen que preparar, eso está claro. Y hay que seguir estudiándolos, hay que saber, hay que detectarlos y hay que ensayar, porque si no ensayas no funciona. ¿Qué puedo decir? Con el telescopio en Nieves nos pasa, tú preparas una cosa, la intentas hacer, no te sale y tienes que ensayar, al final te sale, hay que tener práctica y experiencia. Pero yo creo, fijaos que a lo mejor, antes que esto ocurre otra cosa, y es que haya empresas comerciales que sean capaces de capturar un asteroide con fines comerciales para extraer minerales y que sean útiles para la humanidad. O sea que a lo mejor antes de eso ocurre lo otro, porque ya empiezo a ver en algunos lugares que ya hay ciertos proyectos para, ya os digo, capturar un asteroide y hacer minería. Y bueno, básicamente con esto termino. Esto es una imagen de radar de Arecibo de un asteroide que creo que le llamaban la Gran Calabaza o algo así, no me acuerdo el nombre exactamente. Y bueno, básicamente espero que no os hayáis aburrido. Básicamente es esto. Si tenéis preguntas, espero saber responderlas. Antes has hablado de que en el impacto de TEA con la Tierra había grandes mareas de roca. No, TEA, no. Hablé cuando se formó la Luna. La Luna. Vale. Sí, mareas, claro, tú dirás, ¿había agua o no había agua? Había agua o no había agua. Por eso he dicho antes que probablemente había agua antes, pero no lo sé, yo no lo sé. Si había agua, No se se sabe. relativizaría. Sí, no, por supuesto. Obviamente. No, lo que digo no es eso. Lo que digo es que después de formarse, después de la colisión con la Luna ha tardado millones de años en alejarse. A lo mejor no lo he explicado bien, pero ha tardado millones de años en alejarse. Y entonces, yo no sé, por ejemplo, los fósiles de los que te hablo, obviamente no tienen nada que ver con un impacto inmediatamente posterior a la Luna, porque la vida aparece la colisión esta es de hace 4.500 millones de años y la vida en la Tierra comienza hace 3.800. Pero los fósiles estos de los que hablo, a lo mejor estamos hablando de hace... 400 millones de años. Sí, yo voy a decir 600 millones de años. 400, ¿no? 400, me parece que son conchas que se van y... Tenía 400 y pico días el año en ese Exacto, momento. 400 y pico días. Entonces, eso es muy posterior. Pero eso lo que nos indica es que la Luna se ha ido alejando y que el periodo de rotación... Y ahí sí que había mareas. Porque ahí sí que había mareas. Me ha encantado tu conferencia, Gracias. muy interesante. Me ha llamado la atención que creo haber visto que ha habido unos 800 y pico impactos de objetos de más de 1 kilómetro. 800, no son impactos, son... No, o sea, objetos de más de 1 kilómetro que han impactado. 876 objetos cercanos a la Tierra de más de 1 kilómetro. No Ah. digo que hayan impactado. Ah, vale. En el diagrama ese que he puesto... ¿Y los impactos se sabe cuántos ha habido de objetos gordos? En la Tierra, Sí. como os he dicho, confirmados 180, pero claro, han sido muchos más. Y 180 de más de 1 kilómetro. No, 180 en total. Ah. No, de más de 1 kilómetro no. ¿Y se sabe cuántos ha habido de más de 1 kilómetro? Pues yo no me lo sé, pero desde luego bastante pocos. Tiene que ser muy pocos, porque Muy ya ha pocos. habido 5 o 6 extinciones masivas Ya. y cada una A de ellas ver. había provocado una. Ahí ya sabéis que hay una discusión entre físicos, geólogos, Sí. algunos dicen que también se deben a volcanes, a erupciones Sí. volcánicas, no sé, hay cierta pero no sé si hay cierta pericia y no sé si todo se debe a colisiones, pero desde luego impactos de objetos masivos de los que tengamos, que sepamos con seguridad hay muy pocos, no sé decirte cuántos, pero vamos, muy pocos. Sí, si hay alguna Puede teoría ser, que no creo que no me dice... llegan a 10, 20, una cosa así. Luego hay 600 posibles candidatos, pero Ya. es que en la Tierra es muy difícil. No es lo mismo que fuera. Bueno, voy a preguntar yo porque no quiero que se vaya. En el caso de uno de esos peligrosos de 1 kilómetro, si
si choca contra el mar se podría producir un tsunami a nivel mundial. Y ahora mismo hay otro por ahí que... Por eso digo, recomiendo la página. No, ahora mismo no. O sea, uno se va a las páginas. Mira, por ejemplo, te puedo comentar, te voy a utilizar porque para mí es más sencillo. Yo qué sé, he leído hoy mismo una noticia diciendo que la NASA dice que un objeto de 1 kilómetro de diámetro se va a acercar, pero se va a acercar, se va a acercar. Me parece que he leído que a 60 distancias lunares. Eso no causa ningún peligro. Sin embargo, por ejemplo, me parece que hace un año pasó uno de 3 metros por debajo de las órbitas. Esto hubiera entrado en la Tierra y ni lo notamos, porque como os he dicho, se hubiera convertido en un bólido. Está entre 1 y 5 metros, un bólido se volatiliza en la atmósfera. Pero pasó, por ejemplo, por debajo de los satélites geoestacionarios. Pero de los grandes, no. O sea, en este momento no tenemos conocimiento, pero claro, tampoco conocemos todos. Por eso es muy importante y la tampoco observación. se sabe si ocurrió en el pasado. En el pasado, colisiones, sí. Pero uno grande, por ejemplo, que... Sí, grande. El de Chicxulub, por ejemplo, tenía 10 kilómetros. Y ha habido antes, que seguramente, cayó, otros. que cayó en la Tierra, ¿no? Sí, 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 sí. No El que es más. cayó en la península de Yucatán, sí. Ese era de 10 kilómetros, ya digo, del tamaño de... Es que si nos cae uno de 10 kilómetros, adiós, tú verás. Pero no solo para la humanidad. A lo mejor era un bien para el planeta, porque a lo mejor desaparecemos junto con más especies y surge otra cosa. O sea que... Bueno, yo no quiero que nos pase a nosotros, pero vamos a ver. Sí. En el meteoro de la Tunguska hay un relato de un tonelero que estaba en la puerta de su casa trabajando y se vio despedido por los aires. Y estaba muy lejos de donde se produjo o sea que la onda expansiva que debió provocar, eso era aquello que... Sí, no conocía el relato, no tengo Sí, dice, es un ruso que estaba haciendo toneles en la puerta de su casa y salió volando por los aires. Sí, no, desde luego la expresión supongo que se veía desde bastante lejos. Pero tardaron muchísimos años en ir al sitio. Bueno, tuvieron que hacer una expedición. Pero muchos años después. Pero ahora, fíjate, Se encontraron los árboles. ahora lo tenemos grabado en el caso del señor. Sí. Bueno, yo lo que no creo es que la gente se quede ahí ni nada. Pero sí que es importante, yo creo que es importante además, porque ya veo que hay muchas noticias alarmistas y no hay que creárselas. Si queréis comprobarlo, vosotros que sois de la agrupación y sois gente seria, mirad la página de NASA y ahí vienen. Además lo podéis clasificar por tamaños, decir, quiero ver los de más de tal tamaño en los próximos 2 meses. Le dais esa nota. Todo eso viene a la página de JPL. El JPL se llama NEO. Si buscáis NEOS JPL, NEO es de objetos cercanos a la Tierra. JPL os aparecerá. Y os va a recomiendo. ¿De acuerdo? Y os recomiendo, ya voy a hacer propaganda, os recomiendo que cuando salga bueno, es una especie de resumen de artículos del anuario que los leáis, porque algunos son muy interesantes. Pues nada, si tenéis más preguntas, pues muchas. Si no hay más preguntas, despedimos a Pablo Vicente. No vayamos Mira, de hecho no había noche. No, después todavía se ve la... Hola.
Ahora se van a Semana Santa, que van a existir, la gente de ¿Y cuánto es? Lo bueno sí, de más. O ya en Tuareg. ¿Qué he visto en la revista? Pues me alegro mucho. Ah, muy bien. Sí, no tan bonito como esto. Oye, mira, iba a decir a Sí, sí, sí. A ver, señor Ortego. Señor Ortego, Que me dijo usted, don Enrique. Voy a apagar. ¿No dijo usted que me nos iba a mandar no sé qué? Lo he mandado todo, vamos, lo habrá mandado. ¿Pero por dónde lo habéis mandado? Porque yo. El Gmail no está, ¿no? Pues me dijo María que sí que lo había mandado todo, a vuestras direcciones, claro. Pero vamos, si quieres te lo mando, no, si quieres te lo mando yo,